Hola, ¿cómo están? Buen día, espero que bien. Hoy quise hacer un video donde reflejo un poco de cómo fue evolucionando el español a partir del latín. Lo voy a comparar con el italiano, que es el que quedó más cercano al latín clásico, al latín original. Y como el español quedó en segundo lugar en cuanto a su parecido con el latín, voy a comparar ambas lenguas. Además, el italiano y el español son muy parecidos. Entonces, nosotros en español, principalmente, las palabras que tenemos provienen del latín. Y estos, a su vez, los romanos, cuando vencieron a los griegos, a su vez, tomaron palabras del griego y las latinizaron. O sea que en español principalmente tenemos el origen de nuestras palabras en estas dos corrientes. En tercer lugar, el árabe. Los moros estuvieron 8 siglos en España e influyeron muchísimo en el vocabulario, no en la sintaxis. La sintaxis española y la de las lenguas romances en general es latina. Es decir, que del latín no solo tenemos vocabulario, sino también heredamos, se nos impuso, ¿no?, la sintaxis latina, que a su vez la tomaban de los griegos. Y en cuarto lugar, el vasco. En español tenemos muchas, por ejemplo, la palabra perro, que bueno, en italiano es cane, en francés es chien. Si bien tenemos la palabra perro para referirnos, cuando usamos un adjetivo referido al perro usamos canino, o sea que en el adjetivo quedó el origen de can. También decimos can para referirnos a un perro, pero esto es mucho más formal, puede aparecer en enciclopedias que hablen sobre perros. Es decir, familiarmente, en nuestra casa, si tenemos un perro, le decimos perro. Cuando compramos alimento para el perro, pedimos alimento canino y no perruno. Existe este adjetivo, pero para referirnos a algo formal, por ejemplo, ya insisto, en una enciclopedia puede aparecer, o en un programa, en un documental sobre perros, se utiliza no sé, la vida canina en tal país es considerada, y lo que siga. El adjetivo perruno no se pide en una veterinaria. Deme por favor 1 kilo de alimento perruno. Este adjetivo existe, pero es familiar. Es una manera cariñosa la de este adjetivo. Es una manera cariñosa de referirnos a nuestra mascota perro. Pero la palabra viene del vasco. Tanto el vasco como el árabe introdujeron muchísimas palabras en el español. Palabras. Pero insisto, la gramática, la sintaxis, es decir, la conjugación de los verbos, los modos que tenemos, el modo subjuntivo. En un próximo video vamos a meternos en el famoso modo subjuntivo que se usa muchísimo en español. La formación de adjetivos y sustantivos, la formación de adjetivos, artículos, según género y número, según el caso, todo eso todo lo que es sintaxis, viene del latín. Acá puse
en latín cum servis. Esto quizás ya lo sepan, pero quiere decir con, en español es con, y siervo con S, con siervos quiere decir. Esto está en caso ablativo del latín, que va sin H porque no tiene nada que ver con hablar, con H, hablar, pronunciarse, dar un discurso, sino hablar idiomas, sino con hablar, que es quitar. Esto tiene que ver con la función que cumplen las palabras que están en caso ablativo en una oración, que es la de circunstancial. Como es una circunstancia, se puede hablar, se puede quitar. Hablar quiere decir quitar. Se usa mucho en medicina. Se usa amputar también, pero quitar un órgano, hablarlo. Hablar es quitar, extraer. Y en una oración, por ejemplo, vine a mi casa con muchas bolsas. Vine de hacer compras con muchas bolsas. Si yo digo vine de hacer compras, se entiende perfecta la oración y podemos quitar esa circunstancia de con muchas bolsas. Por eso es que esa frase que cumple la función de circunstancial en la oración, en el latín se construía en caso ablativo porque se podía quitar de la oración y la oración conservar su sentido. Hablando de conservar, es decir, mantener, quedarse con algo durante mucho tiempo, viene del latín cum servis, que en el verbo, con es cum, pero en el verbo es conservare. Recuerden que el latín antiguo, el de antes de Cristo, no el medieval, el antiguo, el de los grandes poetas, historiadores, escritores en general latinos, los considerados de la antigüedad clásica, lo que es la B corta era igual a la U, por eso en España le dicen la V, nosotros decimos a esta letra, nosotros decimos la B. Lo que se escribía con B corta se podía escribir con U, con lo que hoy es U. Eran intercambiables, se pronunciaban igual. Conservare. Conservar quiere decir quedarse con siervos. Siervos en el sentido de esclavos. ¿Cómo se le va la tinta a esto? Yo no sé si es que esto es argentino y bueno, no sé si en los países desarrollados y hegemónicos la tinta dura más. Probablemente sí. Es probable que dure, ahí tenemos para la próxima el subjuntivo, que dure más. Entonces, siervos con S es esclavos. De todos modos, no se quedaban con cualquier esclavo los romanos cuando triunfaron sobre los griegos. Como admiraban enormemente la cultura griega y querían imitarla, y de hecho la primera escritura en latín fue, lo primero llevado a la escritura y divulgado en latín fue la traducción al latín de la Ilíada y la Odisea. Después empezaron a crear ellos, siguiendo modelos griegos, innovando en otros aspectos. Pero lo primero que tradujeron lo primero que escribieron en latín fue la traducción de la Ilíada y la Odisea, así que fíjense hasta qué punto admiraban a los griegos. Entonces los esclavos con los que se quedaban eran esclavos cultos, docentes, maestros, que transmitieran a los romanos la lengua griega.
estos esclavos con los que se quedaban les enseñaban el griego, entonces los escritores de la antigua Roma eran bilingües, hablaban tanto latín como griego, gracias a estos esclavos. En español, siervo con C, que acá lo pronunciamos igual, pero en España dicen siervo y esto dicen ciervo. Es un animal. El ciervo es un animal, así que no tiene nada que ver con esto. El que viene de conservar es quedarse con siervos o con esclavos. Ahora vamos a ver unas... Esto lo voy a dejar porque nos va a ser útil. Vamos a ver unas relaciones con esas lenguas, entre el español y esas lenguas. Y voy a incluir la italiana, que es tan parienta nuestra, especialmente en Argentina. Muchos argentinos dicen que nosotros somos italianos que hablamos español, porque en realidad en Italia la inmigración italiana fue mayor en cantidad que la española. De ahí ven los apellidos, por ejemplo, de futbolistas: Messi, Zaccanti, Crespo, Maradona, Simeone, Gatti, etc. Acá. Los árabes no solo introdujeron palabras, ya les digo, la sintaxis quedó, la latina y la griega, pero los árabes influyeron en nuestra fonética enormemente, a punto tal que se distingue, si bien entre italianos y españoles nos entendemos bastante, ni mucho ni poco, bastante. Podemos llegar a entendernos en una conversación completa, cara a cara. Bueno, yo estudié italiano, pero si no, antes de saber italiano, si escuchaba un programa en italiano, sí, no entendía nada, pero si hablaba con una persona, sí, nos podíamos entender. Nos ayudábamos mutuamente en las palabras que queríamos saber específicamente. En la fonética el árabe influyó mucho. Por ejemplo, y acá vamos al latín y al italiano. Latín, italiano y español. Vamos a poner. Por ejemplo, el adjetivo abierto lo vamos a poner en femenino porque en femenino se dice igual en italiano que en latín. En masculino cambia muy poquito, después vamos a ver. En latín, el femenino del adjetivo abierto es aperta. En italiano es igual, la porta è aperta. Y porta es igual en italiano, el sustantivo puerta, que nosotros decimos puerta, porta. Aperta. Ahora, ¿qué ocurrió en el español? Perdón. En el español ocurrieron principalmente dos fenómenos en la fonética que hicieron que nosotros digamos abierta. Pongo en azul la parte que cambió. Esta parte es igual al latín y al italiano. Esta parte nos da información árabe y esta parte nos da información del castellano, como una de las lenguas derivadas del latín, que, entre paréntesis, el latín no murió, está vivo. Es un tema discutible, hay gente que dice tajantemente que murió. Yo personalmente coincido con quienes dicen que no murió, sino que lo seguimos hablando
en las lenguas que derivaron de él. Es decir, no lo hablamos como se hablaba antes de Cristo, por supuesto, pero como el latín se impuso en los lugares que iba conquistando, y a su vez se impuso y a su vez perdió su pureza, por así decirlo, es decir, no siguió siendo idéntico, como sucede con todos los territorios, los imperios que invaden y es que a su vez son invadidos. No sé, pienso por ejemplo en Gran Bretaña, que al estar rodeada de mar salía a invadir muchos territorios y a su vez era invadida, entonces la lengua evoluciona en estos lugares mucho más rápido que en lugares, no sé, el inglés y el alemán antiguamente eran mucho más parecidos, pero el alemán quedó más parecido al alemán antiguo y sigue con declinaciones. El inglés fue fuertemente modificado por el normando y por el latín a través del normando, es decir, por el francés. Por eso tiene esa fonética tan... A mí me encanta el inglés, pero tiene esa fonética tan extraña para nosotros que es que nada se pronuncia como se escribe en general. A los árabes les cuesta y les costaba en ese entonces pronunciar la letra P. Entonces la hacían B, como quedó la B en español. A diferencia de como Italia, Francia, Portugal tampoco fue... Portugal no fue muy afectada por los árabes, fue más que nada España, aunque Portugal quede en la península ibérica. En Rumania, en el catalán, en esos otros idiomas la P siguió siendo P y la B, en todos esos idiomas distinguen entre B, como en inglés o en alemán, B con los dos labios, como boy, o en alemán, no sé, wo ist das Badezimmer? Baden. Y la V como vita, la mia vita en italiano, o c'est la vie en francés, y la vue, el ha visto. Nosotros en español, después voy a hacer otro video con eso, V no decimos nunca, rarísima vez para enfatizar, es muy rara vez cuando decimos V. Principalmente decimos V como en árabe o B cuando es la primera letra de una oración. Vamos allá, que se escribe con B corta, no decimos vamos, o buen día. Cuando es al principio de la oración hacemos B y cuando es en el medio, V. Eso es para otro tema, para ahondarlo. A los árabes les costaba pronunciar la P, entonces la hacían V y de ahí quedó en castellano. Por los 8 siglos en que estuvieron, modificaron nuestra pronunciación de la P y quedó AB. Y esto es por esto es una particularidad del castellano, que es el idioma derivado del latín que se impuso en España, así como el italiano en Italia, el francés en Francia, etc. Entonces nosotros lo hicimos diptongo. Aperta, abierta, algo más. Algo también, ahora voy a una influencia vasca muy interesante. Una influencia vasca muy interesante, fíjense. Ferrum, quizás ya sepan lo que es lo que es en italiano ferro, y lo que es en español hierro.
Lo voy a escribir de nuevo voy a escribir con azul. Lo que cambió, lo que se aleja en español, tanto más cerca en el tiempo del italiano y más lejos en el tiempo del latín. La evolución en español de la palabra ferrum hasta hierro fue así. En principio los españoles decían ferrum, como en latín. Luego empezaron a decir ferro, simplificaron esta desinencia. Cuando veamos las declinaciones en latín lo van a ver mejor. Luego hicieron el diptongo, como pasó con aperta, abierta, aperta, apierta, abierta. La E latina o italiana pasó a ser en castellano IE. Y por influencia vasca pasó a ser hierro. La gran mayoría, por no decir todas, casi todas, hay excepciones como en todo idioma, pero casi toda palabra en español cuyo acento caiga en la sílaba que contenía antiguamente la F, pasó a ser H. Por ejemplo, como hierro, hijo. Bueno, fuerza no. Está bien, es el diptongo hue. Bueno, pero tenemos huerta. Pero es orto en italiano y en latín debe ser hortum, supongo. Herir. Herir. Hiere. Acá tenemos las sílabas hiere. Hijo, hierro. Por influencia vasca, la F cayó y pasó a ser sustituida por la H. Por eso que en español, cuando en italiano o en otras lenguas, en francés, mon fils, mi hijo, mio figlio en italiano, en latín, filius, esta F cayó y pasó a ser en castellano H, por los vascos. Cuando la sílaba es acentuada principalmente. Cuando no es acentuada se sigue sosteniendo, se sigue conservando la F latina. Filial, acá el acento cae en lial, entonces filial, relativo a los hijos, amor filial, hacia los hijos o de los hijos de nosotros. Sulfato ferroso, cuando el acento cae en la sílaba ro. Cuando uno tiene anemia, es decir, tiene pocos glóbulos rojos y está todo pálido, necesita que el doctor le dé un sulfato ferroso o sulfato de hierro, pero en ferroso el acento cae acá. El acento prosódico, porque no lo escribimos así. En español hablamos de tilde, que es esa marca, o acento prosódico, que es el que no se escribe con esa marca de acento. Filial. Bueno, filicidio es una palabra cuyo significado es feo, pero que existe, ¿no? Que es el matar al propio hijo, ¿no? Filicidio. Cuando no es acentuada, entonces se conserva la F. Cuando es acentuada, vuela la F y se cambia por la H. Bueno, creo que por hoy está bien ver estas asociaciones. Si les interesa, a mí personalmente me encanta ver todo este parentesco entre estas lenguas. A mí me fascina. Voy a hacer otro con otros ejemplos. Voy a hacer declinación latina. Y si a ustedes les gusta, les interesa, les despierta alguna curiosidad, pídanme por favor algo en particular y lo hacemos. Bueno, hasta la próxima. Por favor, si les gustó el video, suscríbanse, pónganle me gusta,
y nos vemos en otro video. Chaucito, que anden bien.